Buenos días. Varios talleres fueron los que trabajaron, entonces ya en los últimos, ya mi hermano Chuy fue el que agarró todos los trabajos ya. Mi papá se los dejó todo el trabajo para que le hicieran uno todo ahí en el taller ahí con mi hermano. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero sí, todo. Ahí por ahí hay una donde se ve como no eran las máquinas, sino que era una máquina eran como unos picos, como agujas, pero de buriles gruesas, y dejaban rayadas las piedras. Eso era otra forma de trabajar. Y los de allá arriba, no sé si ves los nuditos que se ven de cada agujerillo, eso los hacíamos a mano también. ¿Y con qué se subían? ¿Con los andamios esos de madera? Sí, de hecho aquí una vez mi padrino, por no bajarse por la escalera, estaba aquí en ese lado, por no bajar estaban aquí los tablonzones así, y me acuerdo que se agarró de una tira y se zafó la tira. ¿Y se cayó hasta acá? No, pero venía cayendo, pero cayó por el lado de adentro del coro. Entonces, amigas, amigos, pues seguimos en nuestra gira aquí por Jalisco con nuestro amigo don José Íñiguez. Mucho gusto. Estamos hoy en, ¿cómo se llama aquí? Aquí se llama Ocotes de Moya. Ocotes de Moya, pertenece a Yagualica. Pertenece a Yagualica, Jalisco. Okay. Aquí en el templo que estamos, ¿cómo se llama, don José? El templo, pues así, Ocotes de Moya, el templo de Ocotes de Moya. Aquí es una comunidad que pertenece a Yagualica. A Yagualica. Pero es una comunidad pequeña, ¿no? Sí, de hecho no ha crecido mucho, no crece mucho porque aquí casi nomás era un solo dueño que había por aquí, por eso no dieron chance como para el comercio y eso. Ok. A lo mejor la gente se esté preguntando que por qué venimos aquí, pero es porque don José, su papá, ¿cómo se llama su papá? Brígido Íñiguez. Brígido Íñiguez participó en la construcción de aquí de este templo. Sí. ¿Qué es lo que a ustedes les tocó hacer aquí a su papá? Pues de hecho le tocó hacer pues como casi todo porque él estaba la barda, era de ladrillo, que sería como, vamos a hablar como de las puertas, de la puerta para abajo, póngale unos 3, 4 metros. Ok. O 3, y entonces de ahí él se vino a trabajar cuando acabó allá en Yagualica, el templo de San Miguel. Okay. Entonces él se vino para acá y empezaron a ponerle chapa, a chapearlo todo. O sea, la chapa es todo eso de cantera, todos estos cuadritos de cantera es lo que es la chapa. Todos esos cuadritos que se ve, lo empezaron a forrar y ya fue como, le empezaron a cambiar, ya de ahí para arriba le empezaron a cambiar todo lo de cantera. Okay. Entonces, la construcción, todo lo de arriba son bloques de cantera. Sí, entonces de cantera, todas las partes, todo. Entonces a él le tocó también trabajar sobre todo el perímetro, todo lo de allá enfrente, todo. Sí, todo. Todo esto aquí en ya esto ya lo hizo ya cuando ya estaba un poquito ya más avanzado en edad. De ahí fue el que le vino ayudando también mi hermano Brígido, fue el que le ayudó a dar el terminado. Ok. ¿Cuántos años tenía su papá cuando entró aquí a trabajar? ¿Se acuerda? Pues pienso yo que ha de haber tenido entre unos 50 años, yo creo, por ahí más o menos, 50 y tantos. ¿Y duró cuánto tiempo trabajando aquí él? 28. 28 años. Sí, es que haz de cuenta que él cuando acabó allá, yo acababa de nacer, era en 1965, fue cuando acabó allá el templo de Yagualica. Y entonces él ya se vino para acá y fue lo que duró los 28 años trabajando. Ok. Entonces sí, eso fue lo que duró. Entonces a usted le tocó trabajar aquí también. Sí. A todos los hermanos, a todos, una cosa u otra, nos tocó hacer, como a mí me tocó pegar unas piedras, unas yo las pegué. ¿Pero a qué altura andaba pues usted pegando más o menos? Anduve aquí pegando a un ladito de la puerta esa, pegué las chapas, todo el chaperío. A ver si queremos al lado de adentro. Para verlo. Y sí, entonces aquí trabajaba, aquí yo cuando yo ya trabajaba la cantera, y me ponían a hacer le decían bateas, era lo que se pone arriba de cantera, todos los arcos adentro, adentro donde están adentro del templo. Donde están las bóvedas. Y yo bajaba y subía cada rato las escaleras. Entonces, aquí... A ver, si quiere, antes de meternos hay que irla viendo por afuera.
Sí. Todo de lo que se hizo. Entonces ahí en Yagualica todas estas columnas ahí las hicieron, ¿verdad? Todas Sí, las todo esto imágenes, todo lo... aquí trabajaron varios talleres. Varios talleres Ok. trabajaron por cuestión de que les hacían las molduras. Hola, Buenos Pedro, días. buenos días. Varios talleres fueron los que trabajaron. Entonces, ya en los últimos, ya mi hermano Chuy fue el que agarró todos los trabajos ya. Ok. Mi papá se los dejó todo el trabajo para que le hicieran uno todo ahí en el taller ahí con mi hermano. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero sí, todo. Ahí por ahí hay una donde se ve como no eran las máquinas, sino que era una máquina eran como unos picos, como agujas, pero de buriles gruesas, y dejaban rayadas las piedras. Eso era otra forma de trabajar. En aquellos tiempos. Ya uno le quitaba con las mismas piedras, les tallabas. Pues yo creo que sí se les ven por allí a unas, a ver si se le ve. Mira, sí se le ve. Esta raya, estas rayitas que le ves, todos estos. eso hacía la máquina, era una máquina que le decíamos de buriles. Sí. Entraba, si le dabas a la máquina, iba recorriendo y giraba como si fuera un abanico. Y le hacía esos rayones. Y esa raya las hacía, entonces era como sacaba las piedras cuadradas. Y ya después ya uno trabajaba la moldura, que la moldura viene siendo esto. Es el adorno. Todo esto. Todo eso es el adorno. Y es que sí es puro, porque ahorita ya esta moldura la hacen de yeso, así fácil, pero esto es pura cantera. Es pura cantera. Mira, aquí está otra rayada, mira, que a veces no les quitaban bien, poquito se les ve, mira. Es el giro del buril, era el que le decía uno, esos son. A unas sí se las quitaban, a otros no. Y a eso se lo quitan lijándola. A veces era lijándola o con la misma piedra. Agarraba Sí. una piedra de las mismas piedras, les tallabas y ya quedaba. Sí. Entonces a usted anduvo tocando y a su papá pegar todo ese tipo de bloques. Sí, también me tocó. Pues es que él de todos modos a uno lo arrimaba y yo que tendría, pues sí tenía como unos 15 años. 15 años cuando más o menos... Y yo ya para eso yo hacía mis adornos y me tocó hacer un escudo que está allá adentro, que es el del Papa. Ahorita lo está allá adentro. lo vemos. Y es lo que le digo, que él era curioso porque le dije yo, ¿para qué ponen ese escudo allá adentro si ni lo van a ver? Ajá. Y me tocó pegarlo, me tocó hacerlo y pegarlo. Okay. Y yo nunca pensé que lo iba a hacer yo. Y le dije, ¿fue de sus primeras piezas que llegó a hacer de cantera? ese tipo? Y yo le dije, no, tú no sabes. Dije, bueno, entonces si no sé, pues no se lo hago. Pero me tocó pegarlo y después le dijo a mi hermano, le dijo, ve y haz el dibujo, el diseño para que vayas y lo hagas. Y ya le dijo, no, dijo, el que va a ir va a ser José. Sí. Y yo ya le había dicho y él me dijo, no, ¿tú qué sabes? Tú no sabes nada. Pues y aún así lo aventó. Ya me mandó a mí a hacer el trabajo. ¿Y qué tal le quedó? Yo digo que bien. A ver, ahorita lo vemos. Oiga, en aquel tiempo, ¿qué tan complicado o cómo le hacían para subir todas las piezas para arriba? Mira, ahí no había andamios, eran unos andamios, más que no se ve, eran unos tronconones de madera y luego ponían como tipo polín, pero eran maderas grandes y todas de las estructuras de adentro estaba todo amarrado. Sí. Todos eran piezas así grandes amarradas y con mucho alambre. Y luego ya toda la área, como hasta medio templo más o menos, estaba todo no me acuerdo, eran como postes de mezquite y bien amacizado. Pero lo usaban de contrapeso para que no se fuera. Y todo agarraba en una sola, hacía una sola unión de amarrados que hacían. Y así era como se subían, y porque ahora son los andamios, ¿verdad? O las grúas. O las grúas. Porque, por ejemplo, aquella imagen, ¿como cuánto de pesar para subirla hasta allá? Aquella la de haber subido, la subieron con grúa, porque esta es nueva. Esa es nueva, pero por ejemplo... Esa es nueva. No, es que hay muchas cosas que sí subieron en aquel tiempo, pues todas las partes de arriba de las torres sí lo subieron a subir con el... Allá arriba te digo que ahí andábamos pegando, donde está el escudo. Ajá. Hacia un ladito estábamos poniendo una piedra grande, una de las molduras de esas, y la amarramos porque no quiso poner andamio. Y ándale que la amarramos y arriba está una bóveda y me dijo, tú detén el palo para que no
Ajá. para hacer contrapeso, pero me estaba más pesada la piedra. ¿Que usted? Me empezó a llevar, me empezó a sacar, y un amigo de ahí que estábamos ahí trabajando, se fue y la agarró, dijo, agárrate. Digo, no, pues ir a ver, yo me he agarrado, pero me iba sacando. Sí. ¿No le daba miedo andar hasta allá arriba? No. ¿Siempre fue aventado para las alturas? No, es que se acostumbra uno. Okay. Que como que te acostumbras, porque yo, de hecho, cuando cada rato bajaba por lo de las bóvedas, en la bóveda bajaba, hacía uno unas plantillas así con cartón, sí. Hacía uno como plantillas para ir dándole el modo de como como la mitad de una naranja, okay. que es lo de la bóveda, Ajá. ir acomodando las piedras. Okay. Y yo tenía que bajar y subir por plantillas, y aquí las trabajaba ya a un ladito de la entrada. Ahí a un ladito de la entrada, ahí hacía mis trabajos yo. Oiga, ¿y a qué hora se venían de Yagualica para acá? Porque ahorita en carro estaba más o menos retirado, unos 20 minutos. ¿Y en aquel tiempo en qué se venían para acá? Nos veníamos en el camión de la Estrella Blanca. Él todo pasaba para Guadalajara y todos los días a las 6 de la mañana nos traía. ¿Y ya de ahí se venían caminando para acá? Ya los choferes ya lo conocían a mi papá y todo, ya sabían que venía para acá y todo, a las 6. Nada más a veces se nos dificultaba los lunes, porque los lunes era el día de que iban los estudiantes a Guadalajara. Iba bien y lleno. Se llenaba el camión. Y ya el señor que se encargaba ahí decía, no, sí caben. Abría la puerta y nos metía y le daba el cerronazo y quedábamos como cigarritos. Todo bien apretados ahí todos. Bien apretados. ¿Y en aquel tiempo cómo fue que su papá le tocó trabajar aquí? ¿Lo invitaron a trabajar o...? Lo que viene pasando, que él empezó, lo que yo decía que estuvo en su ranchito, pero ya el ranchito, pues no, ya ve que ya son puras carencias a veces. Y dejó de trabajar de ahí y se vino a trabajar al pueblo. Okay. Y de ahí hubo canteros, como les había comentado la otra vez, hubo canteros que eran de San Miguel. Okay. Y vinieron a enseñar a los del pueblo. Entonces ahí fue cuando mi papá ahí se arrimó y se enseñó a trabajar la moldura, que es los cuadros esos, y hacer molduras. Las molduras son todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Todo el grabadito, como los arquitos, esos son las molduras, todo eso. Es como todo esto. Todo eso, que son lineales, estas bases. Sí. Entonces esas son molduras, por eso les decían molduras. Lo de los arcos. Y aquí de arriba ya viene siendo la ménsula y es una clave que les dicen, la que terminas arriba esa de arriba. Para lo del arco. Entonces eso ya viene complementado como con adorno. Ese se combina todo así. Entonces él nomás se enseñó como tenían que hacer esto, se llamaban sillares. Los hacían de un solo pedazo, y en este está hasta grueso. Pero había unos que están como los que están allá en el templo de San Miguel, que son como de 20 o 30, así de gruesonones para acá, y eran puros bloques firmes. Lo que daba la piedra. Sí, y ahorita que con lo del taller, que es lo moderno, con los discos, de aquí te salen dos, o te salen dos, mira, la cortas aquí por mitad y es el chapeo, y te salen dos piedras, es más económico, yo creo. En aquel tiempo a lo mejor no se puede hacer eso, ¿verdad? Cortarlo así, porque no había máquinas. Todos estos cuadros ahora sí que lo hicieron a mano, ¿verdad? Todos estos cortes. Sí. Fue a mano aquel tiempo. Y ya cuando inventaron las máquinas esas de los cortes, entonces sí, pero ya sabían que de una piedra de 30 centímetros, pues te saldrían de a 3 centímetros cada una, pues te saldrían como casi unas 8. Sí, ¿verdad? 8 o 9 pies, sí. Ya te saldrían, así de a pedacitos, es un pedacito aquí, y luego entra, el disco se come 1 centímetro, entonces va y entra, y luego ya salían 2, y aquí sale otro, y así. Y ya esas te rinden. Sí, en aquel tiempo se tiene que usar mucho, pues más material. Sí, pero yo digo, pues también es más macizo. Más para estas estructuras, para estos edificios. Este tipo de cosas tan grandes. Para estos edificios. Oye, ¿y con qué las pegaban? Con cemento gris. Y haz de cuenta, se les hace un trabajo, les decíamos bebederos. Le cortas hacia adentro, haces el hueco y ya de arriba ya la vas colando. Es como esa parte, ahí tiene un pedazo de cemento ahí, esa de ahí, que se les chorreó ahí y ahí lo dejaron así.
Pero es puro, casi es puro cemento. Puro cemento. ¿A usted cuánto tiempo le tocó andar aquí? Mira, yo venía y trabajaba a pausas. Cuando nos tocaba hacer los colados, que eran las arquerías, si quieres pasamos para que veas. Cuando nos tocaba venir a trabajar, hacíamos el tipo mira, yo pegué estas de aquí, pegué estas chapitas que te digo, esas son ya así de gruesas. Estas yo las pegué. Y allá arriba también. Y estas son las chapitas de las delgaditas. Las delgaditas. Y ahí estaba uno dando. Pero yo ya tenía como unos 15 años. Y luego aquí, esos arcos, ese arco que ves hacia todo así largo así. Es que todo eso es cantera, ¿no? Es cantera, son gruesas y adentro hay un hueco. En ese hueco se ponía el castillero, de todo el castillo, de un lado al otro, y nos tocaba venir a echar el colado. Ese colado era de una sola parte, una sola cosa, y teníamos que acabarlo. Hasta que se acabara. Ese le empezábamos como a las 7:30 de la mañana y acabábamos hasta otro día, toda la noche. Toda la noche se aventaban. ¿Entre cuántas personas? Pues a veces estaba mi papá, estaban los muchachos de aquí del rancho, no recuerdo quién nos ayudó, pues estaba Pedro y luego Madaleno, el muchacho que estaba ahorita ahí de ese lado. Ajá. Ese muchacho también trabajó mucho tiempo con mi papá también. Y todos, mi padrino José, eran siempre, había los dos albañiles o colocadores, era mi papá y mi padrino José. Y ya los muchachos eran los trabajadores. Sí. Aquí, ahí derecho teníamos la carrocha. Aquí ahí estaban y aquí subía la piedra a pura soga. A esos piedrones, a pura soga. Hasta arriba. Le daba uno y luego el cemento también era un cajón de una carretilla. Y a subirlo. Igual. Me acuerdo que agarrabas el tirón de la soga y se la aventabas, y luego el otro te la aventabas. Y tú se la aventabas. Sí. Ahí va subiendo para arriba todo. Pues es que me imagino para subir todo ese montón de piedras para arriba, estaba pesado. Sí, y te digo que allá, lo que me gustaba a mí de esos colados, que ya como en la nochecita ya teníamos el pozolito y todo. Ya listo. Ya para comer todo. Nos poníamos a cenar y otros siguiendo a colar, a subir todo. Se turnaban. Nos turnábamos en todo. Y las terminaciones, se llaman aristas, les decían, ¿no? Esas que corren para allá y para acá. Esas terminaciones que quedan en las cornisas, de ahí a un lado donde está la ventana, en las esquineras, esos los hacíamos a mano allá arriba. Bajábamos todo hasta abajo, terminaban en esas 3 ruedillas hasta abajo. Entonces se subían allá a darle ya el detalle, lo final. Y donde está el candelabro y los de allá arriba, no sé si ves los nuditos que se ven de cada agujerillo, esos los hacíamos a mano también. ¿Y con qué se subían? ¿Con los andamios esos de madera? Sí, de hecho aquí una vez mi padrino, por no bajarse por la escalera, estaba aquí en ese lado, por no bajar, estaban aquí los tablonzones así, y me acuerdo que se agarró de una tira y se zafó la tira. ¿Y se cayó hasta acá? No, pero venía cayendo, pero cayó por el lado de adentro del coro. Entonces llega a caer hasta acá. No, ahí se muere. Ahí se muere, ¿verdad? Contado, Y nomás por no, como dicen, por ganarle más rápido, por no bajarte por lo que era la escalera. Y se abrió la tira. No, pues yo esa vez, pues sí se asusta uno, porque yo vi que iba cayendo, dije, hijo, y no, gracias a Dios que nomás hasta ahí llegó. Y no se quebró nada, no pasó nada. Puro susto nomás. Puro susto. Ahorita que dice eso de ese accidente, ¿no les llegó a pasar algún accidente grave aquí, con una piedra o algo? A mi papá sí, a mi papá una carrucha le quebró el pie. ¿Y cómo estuvo ese? ¿Se zafó? Yo creo que estaba arriba y como que se le zafó y venía con cemento. Y le quebró el pie. Y venía con bueno. Lo bajaron de la carrucha. Sí, de hecho, sí, era muy peligroso. Y es más, yo, cuando llegamos a trabajar, nunca andábamos amarrados. Andaban así sueltos. Sí. Yo me acuerdo que cuando veníamos a comer, acabábamos de comer y ahí estaba la escalera, estaba aquí así enfrente, era una escalera grandota.
yo subía con una facilidad. Me venía, le daba y sin agarrarme así vámonos para arriba. Le daba. Y una vez no le atiné al pie de ese. ¿Y no se cayó? No, pues es que se metió el pie al otro adentro del escalón. Y le tiré la brazada a la misma escalera. ¿Y fue lo que lo agarró? No, ya cuando me subí en aquella esquinita me empezó el pie a tiemblar. Y ahora entró el nervio, ahora sí. Ahora sí ahí. Salió el nervio luego. Dije, híjole. Y no volví a hacer más eso. Y ahora sí se hubiera agarrado, ahora sí. Y pasaron los años y ya me habló y aquí tenía la escalera de este lado. Mira, vente, vamos para que subas acá por las ventanas. Y iba subiendo y ya tenía miedo. Dije, ¿cómo va a tener miedo si hacía eso? Antes hasta sin mano subía, sí. ¿Verdad? Y a veces decía, ve, tráeme ese alambre. Y a veces estaba de un lado al otro y por no bajarte, pasabas por los polines. Y delgaditos, ¿no estaban los polines? Andaba allá arriba, ahí parecían unos cirqueros. De allá arriba andaba así. Y peligroso, nomás que gracias a Dios que no. Y que nunca pasó a mayor, pues que está alto y para andar trabajando allá con piedras pesadas, cemento, sí. Está peligroso. Sí, estaba peligrosísimo. Oye, y todas estas que son así como las estrellas, arriba les dieron ya el punto final. Arriba terminado. Y los cuadritos esos que te digo, los que se ven de las bóvedas, esos rayaditos, a mí me tocó hacer todos estos de aquí, estos y esos de allá atrás. Aquí todos estos de aquí, porque yo nomás venía a ratos a ayudarle y a veces se llegaban y decía el señor, el tesorero, le decía, oye, dice, ahora ¿quién va a venir? ¿Cuándo van a venir los canteros a darle la terminación a aquellos de arriba, los de los agujerillos esos? Sí. Ahí era una piedra redonda y ahí le pegabas para que se encontraran todas las molduras. Sí. Lo de las aristas. Y ya una vez dice, pues que nomás tus muchachos saben. Dije, pues traiga a los que quieran. Pues yo porque nosotros veníamos pues como de a fuerzas. Sí. Porque no era que quería uno. Y ya le dijo, pues no, que nomás ellos saben, deja voy. Y trajo a unos que estaban por ahí en un grupo de pandillas ahí en el templo antes. Y nomás hicieron un picadero. Todo ahí arriba y nomás aguantaron nomás un solo día. ¿Les dejaron más trabajo al último? Un picadero que hicieron, ya digo, mi padre dijo, a ver, vénganse. Entonces ya fue cuando venimos, Brígido y yo, venimos a hacer el trabajo. Ok. ¿Y cuánto tiempo se tardaron en hacer ese trabajo ahí arriba? No recuerdo bien, pero vieras qué trabajoso, porque estabas nomás volteando para arriba. Y luego voltea para abajo y se marea. Le das y, híjole, se levanta uno, bien cansado del pescuezo. Por eso no querían, porque le batallaban. Y luego ya pues se bajaba uno así, y ya dijo, ahí está su trabajo. No, pues que nomás ellos saben, y ya después decían, no, pues tráigase a sus muchachos. Pero no era que nomás sabíamos, es que nosotros teníamos que atorarle. Ahora sí era más de fuerza que de... Era más de fuerza. Pero ¿cómo se siente ya ahorita después de años ver todo esto así bonito? Da orgullo porque aparte de eso, pues nos enseñó a trabajar. Y aquí ya ve uno que le ha tocado a uno ya ver el trabajo. Yo a veces le he visto y cómo le hizo para hacer todo este trabajo, porque él diseñaba, porque aquí el arquitecto nomás vino 2 veces aquí. Y ya les dejó todo lo demás a ustedes. Llegó y le dijo a mi papá, mire, véale, y sí, pasó para allá. Así que le íbamos pasando hoy para allá enfrente. Y mira, pasó aquí pasaba y veía, pues aquí todavía estaba aquí descubierto. Ajá. Y allí donde están esas cornisas, o sea, era lo último, ahí donde se ven los de abajo, esas rayitas de abajo de las cornisas así. Acá de este lado estaba allí, decía el arquitecto, no, digo, todo se me hace muy bien. No, yo vine, pero no, yo veo que todo está bien. Dijo, nomás, lo único que no me gusta es ahí. Ahí estaba un montón de piedras pegadas cuadradas. Esta esquina ahí. Como puras bolas salidas. Ajá. Dije, ¿y eso qué es? ¿O por qué están así? Era ahí y era ya esas de allá. Le dijo, no, es que estas son las terminaciones de los arcos, de las aristas y de los arcos esos que ya de los otros doseles. Entonces tú cuando ya al poner las piedras de arriba que hacían el arco,
tú ibas a acabar todo ese trabajo, lo ibas a acabar a mano hasta donde están las molduras de arribita. Sí. De las dos. Así era. Dijo, no, pues me parece bien. Ahora sí que nada más el arquitecto venía y volteaba, ¿verdad? Pues ¿qué más hacía? Es que hay veces que sí, hay veces que pues ellos saben mucho, pero también ocupan del albañil o del que tiene experiencia también. Pues porque sí. Ellos diseñan, pero no sabes cómo lo vas a hacer. Casi no me dice, quiero esto, ¿cómo lo vas a hacer? No sé, pero ya hasta hay bolas. Ahora el volumen o el soporte que tiene que llevar también, ¿verdad? Porque a mí ese se me hace muy bonito, mira, ese de ahí, de Los Ángeles. Yo le hice Los Ángeles y luego lo que se me hace muy bonito es el trabajo ese, cómo corre a la arquería arriba para agarrar la corona. Todo eso... Ese es un soporte. Y para que sostenga lo de arriba, nomás vele que tiene peso. De arriba no sé, que tenga, casi puedo decir que la tonelada sí la tendrá, ¿no? Pues de aquí era chiquita la pieza, pero allá arriba sí está grande. Entonces, haz de cuenta, pues todo eso, yo también veo que cómo le hicieron. Entonces, ahí adentro de ese arco que se hace esas volutitas, se mete en medio, están perforadas las piedras y se mete un colado, y esos son los que están soportando todo lo de arriba. Pero estoy viendo que hasta todas están de la misma medida, la misma proporción, lo que está agarrando la base de la de arriba. Oye, ¿y todo eso le daban también el terminado allá arriba? No, ¿o ya la subían? No, ese diseño lo sacó, bueno, mi hermano sacó mucho ahí con mi hermano Chuy. Pero haz de cuenta, él sacaba los diseños allá, pues yo ya cuando vi dije, ay, joder, este trabajo está muy bonito. Ese está como, ¿dónde está? Ese se me ve por allá en Italia, ¿sabe dónde lo vi? Un parecido a este trabajo. Sí. Y sí, está muy, demasiado, se me hace muy bonito. ¿Y qué fue lo más difícil que se le hizo a usted cuando andaba aquí trabajando en la construcción de aquí? Pues pues, es que yo más bien yo venía y le ayudaba a hacer los trabajos a mi papá. Lo que le hice, que te el escudo aquel de allá arriba. Ese fue el que decía que no sabía y lo mandó a hacerlo. Primero lo pegué así ya, porque dijo, van a hacer algo ahí, a ver qué le hacen. Pegaba piedra con piedra así bien pegadito. Le dije, ¿pero para qué? Ni se va a ver. Le dije, ¿qué tal que el padre agarre gemelos? Bueno, pues entonces hay que ver, y ya fue cuando se lo hice allá. Pero de trabajoso, pues yo creo que no, porque el trabajo, la responsabilidad la tenía mi papá, entonces... Ya no la sentía tanto usted, ¿verdad? Yo no sentía mucha presión de eso. Él era el que diseñaba, él era el que iba acomodando todo. Y cuando llegaba a la casa, ¿cómo lo iba? ¿Estresado, desesperado, cansado? Lo que pasa es que a veces mi papá a mí casi no me comprendía a veces, porque una vez, no te digo que cuando nos revisaban las piedras, que me hicieron verlas y todo, y una vez me llevó a trabajar allá a un templo que se llama el de la Virgen del Carmen, y que estaba bien mal hechas las piedras, y estaba ya almorzando, cenando, unas regañadonas, pero sabrosas, de esas que ni les podía uno rezongar.